llevo 3 años predicando la carta a los romanos. Si me lo llegan a decir hace 3 años o 4, pues a lo mejor no me lo habría creído. Pero realmente aquí estamos. Ha sido predicada y hemos llegado a la conclusión de la carta, tal cual. Y, hermanos, he de deciros que principalmente, en primer lugar, yo como el que he estado predicando y preparando los sermones, de entrada, inicialmente, yo he recibido mucha edificación en el estudio, en la preparación, también en la predicación de los mismos. Y para mí como pastor, y para un pastor que da sus primeros pasos en el ministerio, ha sido todo un privilegio. Y he notado la gracia, la ayuda y el poder del Señor para poder predicar, vamos a decirlo, este monumento de la literatura bíblica. Pero también estoy muy gozoso de haber podido llegar al final. Así que doy gracias al Señor por ello. Realmente, hermanos, la carta a los romanos es un tratado de proporciones inabarcables acerca del Evangelio. No solo acerca del Evangelio, sino de las implicaciones del Evangelio. Quizás sea la carta más importante del Nuevo Testamento, sin querer desmerecer a otras cartas de las Escrituras. Todas son inspiradas, todas son vitales e importantes, pero realmente grandes hombres de Dios a lo largo de la historia de la Iglesia se han referido a esta carta como la cima, ¿no?, de la literatura del apóstol Pablo o del Evangelio, o de la exposición del Evangelio. Martin Lloyd-Jones, quien estuvo enseñando esta carta, no en sermones, sino como estudios todos los viernes en su iglesia durante 16 años, ahí es nada, decía que Romanos era el escrito, o es, el escrito más profundo que existe. Yo, hermanos, espero que esta serie de sermones, que además queda registrada en nuestra página web, y si alguien quiere que comparta con él las notas, los bosquejos, estoy a su entera disposición para ello. Espero que esta serie de sermones haya ayudado a la Iglesia, a los miembros y a los asistentes de esta Iglesia a tener un mayor amor por el Señor, un mayor amor por el Evangelio de Jesucristo, un aprecio más profundo por la gloriosa salvación que Dios nos ha otorgado por medio de su Hijo Jesucristo. Si es así, si ha sido así, pues ha valido la pena el esfuerzo. Pablo, en su carta, he oído un móvil por ahí, aviso. Estáis a tiempo de apagarlo, aseguraos de que está todo en orden. Bien. Pablo parece que ha tenido varios intentos de concluir la carta. Cuando uno lee esta carta y ve los capítulos 15 y aún el 16, parece que Pablo se va despidiendo a trompicones, como que parece que se va a despedir y no. Se queda ahí, como dice Daniel, se queda ahí. ¿Qué pasa? Parece como que le cuesta. Pero no debemos imaginarnos al apóstol Pablo con una idea excesivamente clara de lo que va a ir escribiendo. Él está escribiendo por inspiración y además, como veremos más tarde, está dictando la carta. Por lo tanto, parece que a él se le van agolpando las ideas en la cabeza, va a concluir y dice, no, espera, no, un momento. Tengo que decir esto otro. Lo podemos ver en momentos como, por ejemplo, el capítulo 15, versículo 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y dices, bueno, ya está. Bueno, pues no está. Luego parece que lo vuelve a intentar en el capítulo 16, que vamos a ver hoy, versículo 10, que vimos la semana pasada, versículo 16, os saludan todas las iglesias de Cristo. Entonces, bueno, perfecto, final maravilloso de una carta, ¿no? Pues no, el apóstol continúa. Pero continúa porque él sabe que tiene que acabar dejando claras una serie de cosas a la iglesia de Roma, pero el Espíritu Santo también quiere que queden claras una serie de cosas a la iglesia a lo largo de todos los siglos. Y lo primero que parece que desea hacer el apóstol es lanzar a los romanos una advertencia contra aquellos que intentan pervertir el Evangelio. Esto lo podemos ver en el versículo 17, estamos en Romanos 16, todos lo tenemos abierto. El capítulo entero lo ha leído nuestro hermano Claudio, al cual me deleito en torturar con estos nombres tan bonitos que con su gracejo brasileño nos ha leído. ¿Bien? Ha estado bien, Claudio.
Y fijaos, Pablo lleva 16 capítulos, ahí es nada. O llegamos al capítulo 16, exponiendo el Evangelio, y ahora nos dice, versículo 17, en adelante, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Parece obvio por lo que se desprende de la carta, que la Iglesia de Roma no iba mal. Parece que las cosas estaban bien en general, en términos generales por lo menos. En el capítulo 15, versículo 14, si os fijáis, apenas unos versículos antes de lo que estamos leyendo, Pablo está diciendo, estoy seguro de vosotros. ¿Veis qué palabras? Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Para Pablo no había duda de que las cosas estaban bien dentro de lo que cabe en la Iglesia de Roma. Eso parece. Y en el versículo 19 de este capítulo 16, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿Qué más se puede pedir? Parece que es una iglesia que, a pesar de que pudiera tener sus pequeños conflictos, bueno, pues caminaba bien, en fidelidad. Sin embargo, hermanos, esto lo sabemos nosotros, pero Pablo lo sabía evidentemente también, hace 2000 años, por más madura que sea una iglesia, por más sólida que sea una iglesia, por más fuerte que sea una iglesia, nunca se va a poder librar de la amenaza de las falsas doctrinas. Nunca se va a poder librar de la amenaza de los falsos maestros, mientras vivamos en este mundo caído. Como pastor de esta iglesia, de la IBE, bueno, os explico, nuestra iglesia es joven, es tiernecita, es delicada, y por eso precisamente es apetecible. Es un manjar. Es apetecible para aquellos que quieren pervertir el Evangelio. Tenemos una confesión de fe, que es la Confesión Bautista de Londres de 1689, pero siempre va a haber personas interesadas, de manera sutil, como dice Pablo, lisonjera, de pervertir el Evangelio, de introducir doctrinas contrarias a nuestra confesión de fe. Por eso Pablo concluye su presentación del Evangelio en la carta a los Romanos con esta advertencia. Estas palabras que hemos leído, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Que os apartéis de ellos. Como dijo el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Nadie llega a la iglesia diciendo, oye, que soy un lobo rapaz, ¿eh? Evidentemente. Su carta de presentación no va a ser esa. Parecen ovejas, pero son lobos. El apóstol Pedro, de hecho, advierte en su segunda carta, dice aquello de que habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, la palabra es interesante, encubiertamente herejías destructoras. Hermanos, esto no es una posibilidad, esto, bueno, puede que pase. No. Todos los apóstoles, todos advirtieron contra la apostasía y la herejía en las iglesias. Todos, porque sabían que no era una opción, que era algo a lo que la iglesia se iba a enfrentar, tarde o temprano, a mayor o menor escala. Pero todas las iglesias del Señor estamos bajo esa amenaza. Todas. Los falsos maestros, no os quepa duda, han estado en la IBE y volverán a estar en la IBE. ¿Cuál es su propósito? Destruir la iglesia.
destruir la Iglesia. El Evangelio, por un lado, acerca del que ha estado predicando el apóstol durante 15 capítulos, edifica a los creyentes, los lleva a la madurez, pero las falsas doctrinas son un tropiezo para los creyentes y son fuente de destrucción para sus vidas y para la Iglesia, y también para aquellos que están sin Cristo. Porque muchos de ellos acaban recibiendo una buena nueva, un evangelio, que ni es bueno ni es nuevo. Es tan malo y tan antiguo como Satanás. Es un evangelio distorsionado, que no predica claramente acerca del pecado, acerca de la muerte sustitutoria del Señor Jesucristo en la cruz, que no habla acerca de la justificación ante Dios solamente por la fe en la obra y la persona de Jesucristo. Ese es el falso evangelio, entre otras muchas variantes, que las hay. De hecho, es interesante, los mayores ataques dentro de la historia de la Iglesia han ido dirigidos precisamente hacia la gloriosa doctrina de la justificación por la sola fe. Porque pocas doctrinas hay que den más paz al alma del creyente que la doctrina de la justificación por la sola fe. Y no solo eso, sino de las implicaciones prácticas que tiene para tu vida. No solo que la puedas enunciar y comprender, es lo que implica para tu vida saberte justificado en Cristo, a pesar de que sigues siendo un injusto. En Cristo hay justificación. Dios es nuestra justicia. Y la recibimos por la fe en Jesús. Así que sí, va a ser atacada la doctrina de la Iglesia. No os quepa la menor duda. Como dice Pablo en el capítulo 1 de esta carta, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y como vemos en el capítulo 6, el Evangelio también es poder de Dios para nuestra santificación. Para ambas cosas. Y eso, Satanás lo sabe. Y eso, Satanás lo detesta. Satanás detesta las obras de Dios. Él quiere destruir las obras de Dios. Satanás hará todo lo que pueda para detener, para cambiar, para mezclar, para reinterpretar o para diluir el Evangelio. Y si no puede hacer nada de esto, nos distraerá para que no prestemos atención al Evangelio. Él odia el Evangelio. Así que, miembros de la IBE, alerta en cuanto a aquellos que pretenden destruir el Evangelio. Si no conocemos el Evangelio, no podremos reconocerlos, no podremos estar alerta, ni podremos defendernos contra estos falsos maestros. Así que conoce el Evangelio, y predícate cada día el Evangelio. Hermanos, nunca demos por sentado el Evangelio, nunca, porque podemos acabar viendo el Evangelio como algo que es para el principio de nuestra salvación, lo recibimos, nos convertimos, y luego ya, bueno, pues ahora que ya lo hemos oído, ahora que ya estamos en Cristo, pues vamos a dedicarnos a doctrinas mucho más profundas, ¿verdad? Pero no, hermanos, no hay doctrina más profunda que el Evangelio de Jesucristo, no la hay. En la venida del Señor, muchas de nuestras dudas y disputas doctrinales que acarreamos como Iglesia, acerca de según qué diferencias, quedarán resueltas. Pero acerca de la gracia y la gloria del Evangelio, hermanos, vamos a estar aprendiendo por toda la eternidad. Estamos recién empezando ahora. Estamos metiendo nuestros piececitos en la orilla del gran océano de la gracia soberana de Dios. Así que no, el Evangelio no es para el principio de la vida cristiana, el Evangelio no es el ABC de la vida cristiana, el Evangelio es el eje, el epicentro de la vida cristiana. Conoce el Evangelio. Conoce el Evangelio. Vuelve a esta carta a los Romanos, que hoy concluye. Vuelve regularmente a ella, vez tras vez, de manera que tengas tan enraizado en tu mente y corazón el Evangelio,
que puedas discernir cualquier distorsión del Evangelio a años luz. Conoce el Evangelio. De nuevo, es el eje de nuestra vida, como cristianos. Como dice Pablo a los Efesios, ¿recordáis? No seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, de estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Queremos ser esos? No, sí, no, creo que no. Yo creo que no. Por eso tenemos una confesión de fe en la Iglesia. No porque nuestra confesión de fe esté por encima de la Biblia, sino que tenemos una confesión de fe para que nada esté por encima de la Biblia. Para que nada esté por encima de su doctrina y del Evangelio que aprendemos de las Escrituras. Porque los miembros de las sectas, los herejes, los falsos maestros, también dicen que creen en la Biblia. Hoy no necesitamos una confesión de fe, nuestra confesión de fe es la Biblia. Si eso te lo va a decir un testigo de Jehová, eso te lo va a decir un mormón, eso te lo pueden decir algunos católicos, eso te lo pueden decir algunas sectas evangélicas. No, a la ley y al testimonio, ya. Hermanos, nuestra confesión de fe, que os animo también a leer como mínimo una vez al año, que es la de Londres de 1689, y como miembros deberíamos de tenerla todos en casa, y si no es así, me lo decís y lo solucionamos. Nuestra confesión de fe nos enseña para que nosotros podamos conocer lo que la Biblia enseña acerca de las doctrinas claves y centrales de nuestra fe, entre ellas el Evangelio. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, porque Pablo lo está diciendo, no sé si os habéis dado cuenta al principio, ¿no? Está advirtiendo a los romanos, después de haber expuesto el Evangelio y sus implicaciones, acerca de los que quieren pervertir el Evangelio. Porque los falsos maestros son muy astutos, son sutiles. ¿Recordáis las palabras de Pablo en 2 Corintios? Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, atención, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Son mensajeros de Satanás, es lo que son. Por eso nos dice Pablo que os apartéis de ellos. Qué falta de amor, ¿verdad, el apóstol Pablo? Que os apartéis de ellos. Igual que mantenemos la distancia social con un virus, como por ejemplo el COVID, ¿verdad? Oye, cuidado, mantengamos la distancia social. Bien. Pues igualmente debemos hacer con estos maestros una vez los identificamos. Que os apartéis de ellos. ¿Por qué? Hermanos, porque son contagiosos, porque son pegajosos, porque saben cómo convencer a los incautos, a los inexpertos, a los nuevos, a los débiles, a los ingenuos. Y acaban dividiendo iglesias y arruinando la vida de los que les siguen. Muchos dicen que lo importante en la Iglesia, por encima de todo, es la unidad. Que la doctrina divide. ¿Habéis oído esto alguna vez? ¿Sí? Bueno. Pero esto es un argumento totalmente falso. Porque la verdadera unidad se logra cuando todos estamos de acuerdo en las verdades doctrinales centrales de nuestra Iglesia. Es entonces cuando podemos tener verdadera unidad y comunión. La doctrina es lo que promueve la unidad en el seno de una iglesia local. Y como dijimos, ya lo hemos visto en esta serie de sermones, podemos tener algunas diferencias acerca de algunos temas en los que la iglesia lleva discutiendo a lo largo de los siglos, pudiéramos. O pudiéramos tener algunas diferencias acerca de determinados asuntos personales. ¿Recordáis lo que vimos en Romanos 14, cuando se habló de los fuertes y de los débiles? Bien. Pero nunca podemos tener división en cuanto a doctrinas fundamentales de nuestra fe. Como escuché una vez al pastor Sugel Michelén, en las iglesias hay una división saludable. El dividirse de los que causan divisiones. ¡Fuera!
Divídete. Divídete de los que no afirman la total y plenaria inspiración y suficiencia de las Escrituras. Divídete. Divídete de los que predican un falso evangelio de la prosperidad. Divídete de los que no predican claramente acerca del sacrificio sustitutorio de Jesucristo en la cruz. Divídete de los que no enseñan la doctrina de la justificación por la fe sola. Divídete de los que afirman que ha habido diferentes maneras de ser salvo a lo largo de los siglos, según el plan y la voluntad de Dios. Divídete. Divídete de los que creen que puedes ser salvo aparte de la gracia de Dios, que puedes serlo por tus propias obras y por tus propios méritos y por tu propia obediencia. Divídete de los que citan textos fuera de contexto para apoyar sus propias preferencias y opiniones. Divídete de los que no enseñan o predican la Biblia fuera de su contexto original. Divídete de aquellos que no predican haciendo del corazón del pasaje el corazón del sermón, sino todo lo contrario. El centro de su corazón es el centro del pasaje del sermón. Divídete de ellos, porque de lo contrario te van a extraviar. Y no seamos ingenuos. El que alguien cite la Biblia no quiere decir nada. Creo que a estas alturas ya deberíamos de tenerlo claro, ¿no? Mucha gente puede citar la Biblia. Satanás se la sabe de memoria. Él debatió bíblicamente con el Señor Jesucristo en las tentaciones en el desierto. Mira el versículo 18, de este capítulo 16. Porque tales personas, o sea, estos falsos maestros, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas, o sea, adulaciones, palabras agradables, ¿bien?, engañan los corazones de los ingenuos. El problema de los falsos maestros, hermanos, no es un tema intelectual, es un tema moral. Tienen un problema en su corazón, porque ellos viven para su propio placer, para su propio beneficio, para satisfacer sus propios deseos. Y en lugar de amoldar su estilo de vida a lo que dice la Biblia, amoldan la Biblia al estilo de vida que ellos quieren tener. Eso es lo que hacen. Son manipuladores natos. Y lo hacen, atención, con suaves palabras y lisonjas. Son interesantes, cautivadores, convincentes, agradables. Pero no resisten el escrutinio de la verdad de la Biblia. No pasan, como decía el anuncio, la prueba del algodón. No pueden. Así que debes cuidarte de ellos. Miembro de la IBE, debes conocer, miembro o futuro miembro de la IBE, debes conocer el Evangelio. Debes conocer el Evangelio, porque otra vez, ninguna iglesia está libre de falsos maestros. El versículo 19 de nuevo, fijaos qué palabras del apóstol. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero, atención, un frenazo, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. De nuevo, lo hemos dicho antes, parece que esta iglesia, en Roma, las cosas no iban mal, pero cuidado, Pablo quiere que sigan haciéndolo, que sigan yendo bien, que no se desvíen. Pablo se gozaba de la obediencia de los hermanos de todas las iglesias, pero muy especialmente de esta iglesia, que además era conocida su fidelidad en las iglesias de todo el imperio. Por eso los anima a que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Es decir, dicho de otra manera, que sean expertos en lo bueno e inexpertos en lo malo. Un momento, tenemos que conocer las falsas doctrinas para poder defendernos de ellas. Y así muchos han acabado abrazando falsas doctrinas. No necesitamos conocer las falsas doctrinas. Esta ilustración se ha utilizado muchas veces. Los agentes del Tesoro de muchos países, los agentes de la Reserva Federal en Estados Unidos, les enseñan a conocer muy bien el billete auténtico, no los billetes falsos. Porque los billetes falsos están permanentemente mutando y cambiando,
Ahora, estos hombres y mujeres conocen tan bien el billete auténtico que no se la dan con queso. ¿Conoces bien el Evangelio? ¿Conoces bien todas las doctrinas implicadas en el Evangelio de Jesucristo? ¿O crees que conociendo todas las... es que tengo que saber qué hay fuera para luego defenderme? No, conoce el Evangelio. Y para ti será tan clara la falsificación como que me estás viendo ahora. La verás a kilómetros de distancia. Conoce el Evangelio. Este debe ser nuestro objetivo. Expertos en lo bueno, inexpertos en lo malo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No necesitamos más. La pregunta es, ¿conocemos el Evangelio? Muchos se extravían de su doctrina a veces de forma imperceptible. Incluso miembros fieles de la Iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque a veces nos atrae lo novedoso. Algo que de repente dices, no me había dado cuenta de esto, o esta forma de verlo, no había caído en ello, ¿no? Parece como que interesante, ¿no? No está mal. Uy, he visto una verdad que nadie ha visto. Fíjate qué bien. Eso es, todo el mundo cuando le hablo de esta verdad pone caras raras, o se siente incómodo cuando se lo explico, se quedan así como, hombre... Y yo soy de los pocos que la sostiene, a pesar del testimonio en contra que tengo de 2000 años de iglesia, pero bueno, a mí me convence, a mí me parece razonable, lo he visto en tal libro, lo he visto en tal comentario, lo he visto en un vídeo de YouTube, parece interesante, está bien. El vídeo tiene millones de visitas, el libro es un bestseller, mirad, aquí lo pone. Sí, ya me habéis advertido un montón de veces de que ese canal, o esa editorial, o ese libro es un poco rarito, ¿no? Pero a mí me gusta tanto, se ajusta también a mis ideas preconcebidas acerca de lo que es la verdad, que la mantengo, no os enteráis. Y aunque muchos le advierten, muchos le dicen, cuidado, esto no acaba de estar, parece pero no. El hecho es que a veces el que se les prevenga contra esa doctrina, o contra esa interpretación, o contra ese entendimiento, parece motivo suficiente para que aún se aferren más a él. Aunque sea en silencio. Cuidado. Conoce el Evangelio. El testimonio de 2000 años de iglesia no está ahí para nada. El testimonio de las confesiones de fe históricas y de los tratados teológicos históricos que han superado la prueba del tiempo no están ahí por casualidad. Están para servir de filtro contra aquellos que quieren pervertir el Evangelio. Hermanos, miembros de la Iglesia, sean quienes sean los pastores que ocupen este púlpito, hoy, mañana, en los próximos 20, 30, quiera el Señor que 50 o 100 años, no permitáis que desde este púlpito, ni desde ningún lugar de esta iglesia, se deje de predicar el Evangelio. Ese es el problema, que muchas iglesias dan por sentado el Evangelio, y generación tras generación ese Evangelio se va diluyendo, deteriorando, y desaparece. Por dar por sentado el Evangelio. No demos por sentado el Evangelio. Jamás. Jamás. Porque tarde o temprano vendrán los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Tarde o temprano vendrán. Pero sabéis que esta carta es la carta de la esperanza. Y aquí es donde quiero que los niños que tenéis vuestras hojas, todos las tenéis ahí,
¿Estáis atentos? Quiero que dibujéis lo que vamos a leer ahora en el versículo 20. Pablo nos ha advertido contra los falsos maestros, pero de nuevo, Pablo no nos deja en temor, en incertidumbre, en inquietud. Ahora dice lo siguiente: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. A ver si dibujáis al Dios de paz aplastando la cabeza de la serpiente bajo vuestros pies. Ahí os dejo eso. Hermanos, estas palabras son hermosísimas. ¿Cuánto necesitamos repetirnos estas palabras? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Que por cierto, parece que vaya a concluir aquí, y no. Hermanos, Pablo es muy curioso, a mí me hace gracia. Estaba preparándome y yo digo, bueno, está hablando aquí del Dios de paz, que aplastará la cabeza de la serpiente. Y bueno, si hubiese dicho el Señor de los ejércitos, pero está hablando del Dios de paz, ¿no? No deja de ser llamativo. Parece un contrasentido. El Dios de paz aplastará a Satanás. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque Dios es el Dios de paz. Y Él se encargará de que reine la paz en el universo que Él creó para su gloria y para bienestar eterno de su pueblo escogido, cuando aplaste definitivamente la cabeza de la serpiente, Satanás, el diablo, la serpiente original, debajo de nuestros pies en la segunda venida del Señor. Entonces reinará la paz. Por eso Él es el Dios de paz, Él es el Dios de paz. Ese es el tema de toda la Biblia, desde Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y Pablo dice que esto ocurrirá pronto. Satanás será aplastado por Dios bajo vuestros pies. Pronto, desde la perspectiva de Dios, es pronto. Desde la perspectiva de Dios, lo es. También es muy interesante esto, porque Pablo ha hecho alguna mención a principados y potestades en los lugares celestiales en la carta, en el capítulo 8. Pero esta es la primera y única vez que Pablo cita a Satanás en toda la carta. La carta de 16 capítulos. Solamente hay una mención a Satanás, o el diablo, como queramos. Es curioso. Esta mención nos muestra algo. Primero, que Satanás es un ser real. No es un cuento para asustar a los niños. Satanás es un ser real. ¿Bien? Es un ángel caído que aborrece a Dios, a su pueblo y el Evangelio. Pero hermanos, que en 16 capítulos el apóstol hable tan ampliamente del Evangelio de Jesucristo, pero que solo haga esta única mención a Satanás, y en estos términos: el Dios de paz aplastará la cabeza de la serpiente, la cabeza de Satanás, en breve, nos enseña algo importantísimo, hermanos, y es que la doctrina de la victoria de Cristo en la cruz tiene que poner en perspectiva todo lo que la Biblia dice acerca de Satanás. Porque hay iglesias, denominaciones y personas que parece que tienen más en la boca a Satanás que al Señor Jesucristo. Pero no es lo que vemos en la carta a los Romanos. La carta a los Romanos nos habla de la gloria del Evangelio de Jesucristo y al final hace una mención a Satanás. Esa es la perspectiva que debemos de tener. Esa es la perspectiva de Dios. Esa es la perspectiva del Evangelio. Esa es la perspectiva de Jesucristo, que ya ha vencido con su muerte en la cruz del Calvario. Ya ha vencido a la serpiente original. Cristo ha vencido. Cualquier acusación justificada que pueda hacer Satanás de ti el día del juicio final queda cubierta por la justicia de Cristo, que Él ya ha ganado para ti en la cruz. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación.
Cristo venció a la muerte, Cristo venció al pecado, Cristo venció al mundo, y tras su resurrección ascendió a la diestra del Padre, y ahora nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Jesucristo. Por lo tanto, Iglesia, no temáis, no temamos. Pablo nos está diciendo aquí que nos cuidemos de las falsas doctrinas, que peleemos por nuestra fe, que crezcamos en santidad. Pero recuerda, no olvides nunca que Jesucristo ya ha vencido. Ya ha vencido. Cristo tiene su pie en el cuello de Satanás, Cristo tiene su pie en el cuello de las huestes demoníacas y sobre toda forma de maldad en este mundo. Pero por su plan y providencia, todavía ha decidido no aplastar su cabeza. En base a su conocimiento soberano de las cosas y en base a su voluntad. Él no nos ha aplastado todavía. Y dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y fijaos, otra cosa un poco extraña, seguro que os habréis dado cuenta, dice el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Vuestros pies. Qué interesante. La victoria de Cristo es nuestra, porque estamos en unión con Cristo. Si Cristo vence, nosotros vencemos. Cuando Cristo venga en gloria, en el final de la historia, en la consumación de todas las cosas, todos aquellos que son sus santos, también vendremos con Él para traer juicio a este mundo. Nosotros, junto con Cristo, nuestro hermano mayor, nuestro rey, nuestro capitán, nuestro comandante, pisaremos también la cabeza de la serpiente. Su victoria es nuestra, porque en Cristo somos más que vencedores, hermanos. También en la victoria final. Esto también se materializará de forma gloriosa, visible y universal. Esto nos aguarda. Y como digo a veces, igual hoy te has levantado de la cama, te has mirado en el espejo, te has quitado las legañas, y lo último que piensas es en este momento glorioso. Pero esto es lo que te aguarda. Yo no sé qué planes maravillosos te has formado para ti, qué proyectos tienes, que el Señor los bendiga y que disfrutes muchos de ellos por muchísimos años, pero no se parecen en nada, palidecen al lado de las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le amamos. Esto es lo que nos aguarda, que Dios aplaste a Satanás bajo nuestros pies por medio de estar unidos a Jesucristo. Y mientras aguardamos ese día, Pablo ahora ora y dice que la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Pablo nos habla primero de una promesa, aplastar la cabeza de la serpiente, y ahora ora a nuestro favor, que la gracia que hay en Jesús sea con nosotros. Tenemos gracia porque estamos en Jesús. La gracia es tener a Jesús. Él es el Señor de la gracia. Otra cosa que nos muestra este pasaje, después de esta advertencia acerca de los falsos maestros, es lo que vemos en los versículos del 21 al 24, porque ahora Pablo nos está mostrando la otra cara de la moneda. Nos ha puesto un panorama complicado ante nosotros. Atención, hay guerra, no seas incauto, conoce el Evangelio, protege el Evangelio, y recuerda, algún día vencerás. En virtud de ese Evangelio, algún día vencerás junto con Cristo. Pero ahora nos muestra, como os digo, la otra cara de la moneda. Pablo nos ha advertido contra los falsos maestros que producen divisiones, pero hermanos, el Evangelio, precisamente lo que produce es todo lo contrario. El Evangelio produce unidad y amor dentro del pueblo de Dios. Acordaos, Pablo está en Corinto escribiendo esta carta. Está en casa de Gallo,
Y decimos esto porque el versículo 23, ¿veis? Dice, os saluda Gayo, hospedador mío. ¿Bien? Ahí están también Timoteo, Sosípater, Jasón, Lucio. Y antes de terminar esta carta, no sé, yo me imagino la escena, ¿me permitís? Igual estoy yendo un poco lejos, pero parece que los colaboradores de Pablo o están por allí tomándose unos refrescos, o andan por allí charlando, o haciendo cualquier cosa, o acaban de entrar por la puerta, y llegan allí, bien, se reúnen, y ahora puede haber dos posibilidades. Pablo les dice, oye, que estoy escribiendo la carta, enviad saludos a los hermanos de Roma. O a lo mejor ellos dicen, ¿has acabado ya? Envía los saludos, ¿eh? Esto es una muestra de afecto, de calor, de unidad entre Pablo y sus colaboradores. Esto lo podemos ver en las palabras de salutación, de nuevo, fijaos. Imaginaos la escena, Pablo dictando la carta y de repente os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes, esto es, judíos como él. Yo, Tercio, que escribí la epístola, ahora hablamos de esto, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, atención, tesorero de la ciudad de Corinto. Y el hermano Cuarto, no sé si era hermano del Tercio, porque Tercio quiere decir tercero y Cuarto quiere decir cuarto, no sé. Igual los padres no tenían mucha imaginación, pusieron primero, segundo, tercero y cuarto, no sé. Bueno, esto es una tontería que se me acaba de ocurrir. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Amén. Oye, hermanos, Romanos es una carta altamente doctrinal. ¿Estamos de acuerdo? Y de repente vienen los colaboradores de Pablo y dicen que quieren enviar saludos, ¿no? Y aparecen ahí. Mis colaboradores os envían saludos. Como vimos en el pasado sermón, hermanos, Pablo no era un llanero solitario. Pablo hacía todo su trabajo, a pesar de su potencial, sus dones, su apostolado, en colaboración con otros. Él sabía trabajar con otros. Él sabía que si no, la obra del Señor no iba a ser efectiva. Él lo sabía, que él solo no podía con todo eso. Hermanos, miembros de la IBE, tenemos que aprender a delegar y a descansar en otros. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Timoteo, mi colaborador. ¿Veis? Pablo dependió de Tercio para escribir la carta, ¿veis? Versículo 22, que esta es otra. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Esto lo puso de cosecha propia o le pidió permiso a Pablo? No sé, no lo sabemos. Pero está claro que de repente Tercio pone eso ahí, ¿no? Sabemos que Pablo quizás se intuye que tuviera problemas de visión y es muy probable que fuera dictando la carta a medida que Tercio, como amanuense, secretario, va escribiendo, diciendo, espera, sigue, espera, porque imaginaos, ¿no?, lo que tenía que ser aquello. Pero Pablo quiere, ahora inspirado por el Espíritu Santo, no lo olvidemos nunca, que nosotros sepamos que aunque las palabras son suyas, Tercio participó en la redacción de esta carta. Hay algo de Tercio en la escritura de esta carta, al menos en el original. Luego vemos a Gayo, un hermano que seguramente era de buena posición económica, hospedó a Pablo y así contribuyó a su manera a la obra del Evangelio. Pablo no tenía problemas en depender de otros y además lo decía. No pasa nada. Él delegaba en ellos, se complacía en eso, sabía que era imprescindible contar con ellos. Así que ese debería de ser nuestro espíritu también en la congregación. Saber delegar en otros, confiar en otros. Pero otra cosa que aprendemos es que el equipo de Pablo, como también vimos en la lista de nombres del sermón de la semana pasada, era muy variada. Tenemos aquí a Timoteo, Lucio, Jasón, Sosípater, que eran judíos. Bueno, Timoteo medio judío, ¿no? Sabéis que era medio griego, medio judío. Pero tenemos a Tercio, a Gayo, a Erasto y a Cuarto, que eran gentiles. Unos tenían una buena posición económica, como Gayo. Otros eran personas de elevada posición social e institucional, como Erasto, que era tesorero. Otras Biblias dicen edil de la ciudad de Corinto. No era cualquier persona. Hermanos,
Las falsas doctrinas dividen. El Evangelio une. Sirva esto como recordatorio de lo que vimos en el sermón de la semana pasada, pero lo vemos de nuevo aquí. Pero obviamente, y ya concluyendo, Pablo no puede terminar su carta sin dedicar unas palabras de glorificación, unas palabras de alabanza al verdadero autor de esta carta, el que la ha inspirado, el que ha mostrado la verdad de la salvación de Dios de forma tan gloriosa y asombrosa. Y lo hace en los versículos del 25 al 27. Y dice así Pablo: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Esto, hermanos, igual en vuestras Biblias lo pone, es lo que se llama una doxología. Doxo, de doxia, gloria, logía, de logos, palabra, decir, literalmente es un dar gloria a Dios. Esto es lo que vemos. Es una doxología poderosísima, potentísima. Pablo está exaltando aquí a Dios como aquel que es poderoso para confirmarnos en la fe en el Evangelio hasta el día de su venida. Y aquí vemos la gran paradoja de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ¿Para qué quería Pablo ir a Roma? ¿Os acordáis? Porque quería dinero para ir a España. Bueno, eso no es lo que dice en el capítulo 1. ¿Recordáis? Capítulo 1, versículo 11, que él desea verlos para que sean confirmados en su fe. ¿Veis? Confirmados. Y esta es la misma palabra que vemos en este versículo 25, cuando Pablo dice: y al que puede confirmaros. Oye, al final, ¿quién confirma a los creyentes en su fe? ¿Pablo? ¿Los hombres? ¿O Dios, que es el que puede confirmarnos en la fe? Interesante pregunta, ¿no? Pablo tiene claro que solo Dios puede confirmar en la fe a los creyentes, pero, al mismo tiempo, Pablo sabe que Dios usa medios humanos con ese propósito. Aunque esos medios son totalmente inútiles por sí mismos, si no dependen y confían en que van a ser usados por Dios para ello. Pablo está diciendo en su carta: quiero confirmaros en el Evangelio en la medida en la que Dios me use por medio de esta carta, por medio de mi visita, para confirmaros en el Evangelio. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Es muy enrevesado? Es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso Pablo recomienda a los romanos en esta carta encomienda, mejor dicho, a los romanos a la gracia de Dios. Y lo hace de manera continuada. Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Versículo 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Versículo 16-20. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y lo mismo en el 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Nuestra salvación depende enteramente de Dios, de principio a fin, pero Él usa medios que son instrumentos en sus manos. Pero esta doxología final aprendemos otra cosa, que el Evangelio es el medio que Dios usa para confirmarnos en la fe. Dios nos confirma por medio del Evangelio. El Evangelio no es solo para el momento de nuestra salvación, es para nuestra entera vida cristiana, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero también para santificación y para sostenernos hasta el fin, porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, y nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es gracias al Evangelio. De manera que la labor que tenemos los pastores en las iglesias del Señor, a semejanza de la labor de Pablo en este caso, es llevar a la iglesia a que no dependa de nosotros. La tarea de los pastores es llevar a los miembros de las iglesias a que no dependan de nosotros, sino llevar a los hermanos al Evangelio de Jesucristo, para que dependan cada día más y más y más de Él, y no de los hombres. Lo contrario es lo que hacen los falsos maestros. Los falsos maestros tratan de llamar la atención sobre sí mismos para que la gente dependa de ellos y así alejar a las personas de Cristo. Sí, los pastores somos instrumentos en las manos de Dios para que dependáis cada día más y más de Jesucristo. Que veáis la hermosura, que veáis la suficiencia de Cristo y de su Evangelio, para que os aferréis cada día más y más a Él, y no a los hombres. Los falsos pastores llevan las ovejas hacia sí mismos, los verdaderos pastores llevan a las ovejas hacia el buen pastor. Porque como dice el Salmo 23, en el buen pastor, nada nos faltará. Y también aprendemos en esta doxología que los creyentes del Nuevo Pacto tenemos un privilegio enorme por medio de la revelación completa que tenemos del Evangelio. No vamos a decir que los creyentes del Antiguo Testamento fueran salvos fuera de la gracia y fuera de la fe, pero tenían un entendimiento mucho más limitado del Evangelio del que tenemos nosotros. Mirad, versículos 25 al 26. Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Y un misterio es una verdad del plan de Dios que ha permanecido oculta desde la eternidad. ¿Bien? Y que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Hermanos, a nadie se le podría haber ocurrido un plan de salvación como el que se revela en el Evangelio. Ya os digo yo, a nadie. A nadie. Es un plan de salvación que empieza a manifestarse en Génesis 3:15 y a lo largo de la historia de la redención se ha ido aclarando y manifestando por medio de los tratos de Dios con su pueblo y por medio de la inspiración de Dios de las Escrituras, hasta su total manifestación en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recordáis Hebreos 1? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En Cristo se revela el Evangelio a todos. Así que tú y yo tenemos un conocimiento mucho más amplio que los creyentes del Antiguo Pacto acerca del amor, la gracia y la soberanía de Dios que se revelan en el Evangelio. Y no digo esto para nuestra jactancia, porque es una gracia de Dios que así haya sido. Pero es la realidad, es la realidad. En la primera venida de Cristo se manifestó este misterio sagrado, oculto, de generación en generación. Y sí, hermanos, nosotros ahora tenemos esta revelación, tenemos un tesoro y debemos apreciar este tesoro. Como dice Pablo a los colosenses, ¿recordáis? Él dice que a él se le ha encomendado que anunciara cumplidamente la palabra de Dios, y dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. De nuevo, todos aquellos que enseñan y predican la palabra, tenemos la responsabilidad de hacer que la Iglesia tenga un entendimiento cada vez mayor de las riquezas que hay en Cristo y en su Evangelio, porque nos han sido reveladas.
Eso fortalece y sostiene nuestras almas y edifica nuestra iglesia y da gloria a Dios. Eso. De hecho, en esta doxología hay como un paréntesis. Mira, lo podríamos leer así. Si vamos al versículo 25, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, versículo 27, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Y se podría haber quedado así. ¿Habéis visto? Todo lo que hay en medio, no voy a usar el ejemplo del bocadillo, todo lo que hay en medio es un paréntesis. No, paréntesis no digo que no tenga importancia, digo que es como un paréntesis. Pero podríamos leerlo de esa manera. Lo que Pablo nos está diciendo es que nosotros debemos darle gloria a Dios porque Él nos fortalece mediante el Evangelio, en el cual Él manifiesta su poder y su sabiduría a sus santos. Dios magnifica su gloria haciéndote fuerte del Evangelio. De hecho, cuanto más crezcas en tu conocimiento del Evangelio y más esto impacte en tu vida, Dios es más glorificado. Y hermanos, a Pablo le cuesta acabar, pero a mí también, Me da un poco de pena. Tenemos una musiquilla. Mira que os he advertido, Transmito muy poca autoridad, lo sé. Digo que me giréis los móviles y no lo mira nadie. Bueno. Hermanos, para concluir ahora sí esta predicación y también esta serie de sermones, para concluir esta carta. Dios nos salva por medio del Evangelio, para que Él reciba toda la gloria en todo. Esa es la vida cristiana. Glorificar a Dios y gozar por siempre de Él. Para eso fuimos creados y para eso fuimos vueltos a crear en Cristo, como nueva creación en Él. De esto habla la carta a los romanos. El conocimiento de Dios, hermanos, no es un fin en sí mismo. El Evangelio es poder de Dios para poder lidiar con todas las dificultades que afrontamos en este mundo caído, glorificándolo en todo, aún en medio de las aflicciones. No estamos en manos de un destino ciego y arbitrario, estamos en las manos de un Dios todopoderoso, sabio, de un Dios soberano. Él nos lo mostró así en la cruz. Así podemos ser instrumentos en sus manos y dar a conocer este glorioso Evangelio a todas las naciones, para guiarlas a la obediencia, a la fe, para que todos juntos podamos darle gloria a Dios. Dios, el único y sabio Dios, por medio de Jesucristo. Hermanos, Él ha salvado a pecadores de todas las naciones, como tú y como yo, como Pablo, como los cristianos de Roma, como todos los hermanos de esa lista de amigos que aparecen al final de la carta, y lo ha hecho a través del mismo medio, la persona y la obra de Jesucristo, nuestro Señor. Cristo es poder de Dios, Cristo es sabiduría de Dios. Y aunque parece que Satanás a veces campe sin restricción en nuestras vidas, en este mundo, nosotros podemos estar totalmente seguros de que Dios seguirá salvando a pecadores por medio del Evangelio hasta el final de la historia, hasta el día de su venida, cuando el diablo será aplastado definitivamente. Y entonces habrá un coro de millones y millones y millones en el que estaremos tú y yo delante del trono y del Cordero, diciéndoles: a ti pertenece la gloria, la honra y el poder por todas las edades. Amén. Sí, hermanos, Romanos es la carta de la esperanza, de nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Hasta aquí esta serie de sermones, hermanos, sobre esta carta a los romanos, la carta de la esperanza. Solo me queda concluir con las palabras de Romanos 15:13, que dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Bendito seas, Dios y Padre.
a ti venimos para agradecerte tu bendita palabra, para agradecerte el Evangelio de Jesucristo que se nos muestra en ella, para agradecerte la persona y la obra del Señor Jesucristo, tu Hijo eterno y unigénito. Gracias porque es por tu Espíritu y por tu poder que nosotros nos hemos arrepentido y creído en Él, y ahora podemos andar en novedad de vida. Gracias por tu Evangelio glorioso. Gracias por todo este tiempo que tú has permitido que esta carta haya sido predicada a tu iglesia. Que tú bendigas próximas series de sermones, las que están todavía funcionando en la iglesia, que tú las uses vigorosamente para edificar, para fortalecer, para animar y para convertir por medio del poder del Evangelio, Señor. Nos entregamos a ti y te rogamos que podamos volver y volver y volver, no a esta serie de sermones ya, por muy registrada que quede, sino a tu carta a los romanos, Señor. Que la leamos, que nos deleitemos en ella, que encontremos gozo, esperanza y seguridad de salvación, porque todas estas cosas, junto con victoria, nos las has dado en Jesucristo nuestro Señor. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos.